pastor Pepe en la red. Buenos días, comunión de vida. Feliz año nuevo. Qué bueno saber y cuán glorioso es saber que estamos aquí en Cristo Jesús, de que por medio de su sangre preciosa podemos tener nuestros corazones tan conscientes de que tras un año viene el otro y todo eso como parte de nuestra vida aquí en la tierra, pero que no representa la eternidad de Dios. Porque en el calendario nuestro, pues todas las cosas se miden según los días y el diseño del hombre, según nuestros días. Pero cuán glorioso es saber que Dios es un Dios eterno. Dios no tiene principio ni fin. Cuando Dios llamó a Moisés en el árbol de la zarza, le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el existente en mí mismo, el suficiente en mí mismo, el que no tiene principio, no tiene fin. Pero nosotros tenemos principio y tenemos fin. Hay un gran poeta puertorriqueño que decía que sabe de hombre dónde nace, pero no dónde va a morir. Y es que el hombre tiene, ¿verdad? Los límites de nuestra habitación han sido marcados y han sido señalados por Dios, ¿verdad? Y le es anticipado al hombre, señalado al hombre, nacer un día y morir otro día, y luego viene el juicio. Pero Dios es un Dios eterno. Comparamos a Dios con una recta numérica, una línea que no tiene principio ni fin. Sin embargo, nuestra vida es como un segmento dentro de esa línea. Y en ese segmento sí hay principio y sí hay fin. Y Dios nos permite, en este tiempo de vida, nos da la oportunidad, se nos revela, se nos muestra cuánto nos ama, se nos muestra cuán necesario es para nosotros que le conozcamos y que nosotros entremos en sus propósitos. Y cuán glorioso es saber que por la gracia de Él, un día Él nos rescató de nuestros pecados, nos dio vida abundante, nos sacó de la muerte y fuimos trasladados al reino de la vida, al reino de su amado Hijo, de las tinieblas a su luz, por medio de la palabra y por medio del Espíritu. Y cuán glorioso es saber que en Cristo de Jesús ahora nosotros somos participantes de la eternidad de Dios, de la vida eterna de Dios. Sí, nuestra vida aquí en la carne va a morir un día de esto, un día nos vamos a morir, un día vamos a estar 20 pies bajo tierra, pero nuestra vida espiritual, nuestro espíritu no muere, tiene vida, vida en la vida del Hijo. Porque Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y ahí es donde comienza todo, con nuestra salvación. Ahí es donde comienza todo con ese nuevo nacimiento que dice en Juan 3:3 que a menos que hayas nacido de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento ocurre por medio de la palabra y el Espíritu. La palabra que nos fue predicada un día y el Espíritu Santo que vivificó esa palabra en nuestras vidas, la estableció en nuestros corazones, nos llevó, nos condujo al arrepentimiento y nos mostró la necesidad de rendir nuestras vidas a Dios por medio de Cristo Jesús. Y entonces nos mostró y nos enseñó de que Jesús, a través de su persona,
Es el único camino para que nosotros podamos entrar en una relación con Dios. Nos condujo por medio de la palabra y el Espíritu a ese recibirle, a ese creerle, a entrar por medio de la fe en una relación con Dios, a reconocer de que la muerte de Jesús, tras su encarnación, su muerte, como único sacrificio por nuestros pecados, pero tras su muerte, su sepultura, su resurrección, venciendo el poder del pecado, venciendo y legitimizando quien Él era delante de los hombres, quedando inocente de todas las acusaciones que le hicieron. Jesús sin pecado, estableciendo su divinidad, pero en su ascensión, estableciendo el llamamiento y la comisión para todos aquellos que le recibieron, todos aquellos que le siguieron, todos aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús, todos aquellos que nacieron de nuevo. Y eso somos tú y yo. Así que esto es algo que al principio de este año, pues siempre es bueno repasar y es siempre bueno traer a consideración a nuestra memoria. Y resulta no una coincidencia, sino algo dentro del plan providencial de Dios, de que este servicio en particular esté llegando a sus casas directamente de manera remota y no en persona por las circunstancias que todos conocemos. Pero sinceramente yo entiendo que es provisión de Dios que justamente en el día de hoy que vamos a traer, el mensaje que vamos a estar trayendo en el día de hoy, pues tiene una vigencia importante y que les va a permitir a ustedes a retroceder y repasar y tomar notas. Y yo les quiero alentar de que ustedes abran sus Biblias, tomen nota, tomen mucha nota. Va a ver en sus pantallas, van a ver unas láminas, unas diapositivas, ilustraciones, que son los puntos claves que queremos tratar en el día de hoy. Amén. Hace 8 años, Comunión de Vida se estableció como iglesia. Se estableció como iglesia, como una iglesia plantada, con la intención de ser plantada en el área de Lake Norman para la comunidad hispana. Pero al mismo tiempo, aprovechando la coyuntura de que Life Fellowship, la iglesia norteamericana en inglés, pues nos estaba enviando y nos estaba plantando, pues utilizarnos como el ministerio hispano de Life Fellowship. Y durante todos estos años ha habido una relación muy sólida con Life Fellowship. Y hemos visto a través de estos 8 años cómo Dios ha estado definiendo la visión y la misión por la existencia de Comunión de Vida. Y cómo Dios ha estado redefiniendo los propósitos, o no redefiniendo, reasegurando y recordándonos los propósitos de Dios con Comunión de Vida. Y cuán glorioso es saber de que somos partes de esa misión, esa visión y misión que Dios ha puesto en nuestros corazones en un principio, pero que Dios ha puesto, ustedes son partícipes de esta carga y esta visión y misión también al mismo tiempo. Y es que hay una necesidad de tener visión en su iglesia. Hay un libro que está titulado Autopsia de una iglesia en decadencia. Y ese libro narra las razones por las cuales supuestamente muchas iglesias locales están decayendo y están cerrando sus puertas. Y la razón principal tiene que ver con la falta de una visión y una misión definida en la cual se pueda andar, en la que se pueda poner en práctica. Y en vista de eso, pues queremos considerar entonces lo que es visión y lo que es misión. Porque son dos palabras que parecen parecidas, pero no lo son. Son mucho más profundas. Imagínense una cosa, usted está viendo un mapa del mundo, un globo, un mapa global,
¿verdad? Y en ese mapa usted está alejando el lente y usted está viendo la composición de ese mapa que tiene un 70% de agua y un 30% de terreno. Y puede usted divisar los continentes y los países más grandes y los distintos océanos y mares, pero no puede ver los detalles. Y luego usted va acercando el lente y comienza a ver los detalles aún de los países, las islas más pequeñas, como la mía, que tiene 100 millas por 35, y entonces desde lejos no se puede ver, pero una vez tú acercas el lente puedes verlo un poco más. Y esa es la diferencia entre visión y misión. La visión tiene que ver con aquello panorámico, de una manera, el plan de Dios de una manera panorámica. Y la misión tiene que ver con acercar el lente y considera cómo se va a llevar a cabo esa visión de Dios de una manera más específica. De manera que la visión es panorámica y es general, y la misión es específica. Y la necesidad de la visión de Dios es porque necesitamos saber a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo verdaderamente, a qué Dios nos ha llamado. Y entonces, en la visión, para poder distinguir si la visión es de Dios o la visión es solamente una idea, porque muchas veces nosotros tendemos a confundir el idealismo y le llamamos visión a nuestro ideal, pero no es visión, es solamente un ideal. El ideal, la diferencia entre un ideal y una visión es que el ideal es algo etéreo, es una fantasía, pero no tiene un objetivo, no tiene una finalidad, es un sueño y que se queda en sueños. Es como decimos en mis países, te estás durmiendo en los laureles, o en mi país específico se llama, estar soñando con pajaritos preñados. Eso es un ideal. Y muchas veces nos quedamos en el ideal y perdemos de vista la visión. Y podemos hacer ideales del ideal nuestro de cómo debe ser una iglesia, del ideal nuestro de cómo es Dios, del ideal nuestro, y por eso es que se cae en tanta herejía muchas veces. Y yo quiero someterle a ustedes que en la gran mayoría de las veces es porque no hay una visión correcta de Dios, solamente hay un ideal. Y entonces ante ese ideal pues se acomoda diciendo que todos los caminos conducen a Dios, lo cual es una falacia. Así que es importante, es imperativo que nosotros tengamos una visión correcta de quién es Dios. Pero para saber eso tenemos que preguntarnos primeramente, ¿es la visión de Dios, está enmarcada en oración? O sea, responde a una vida dedicada en oración a Dios, buscando el rostro de Dios. Señor, yo quiero verte. Yo anhelo buscarte. Yo anhelo que tú te reveles a mi vida. Yo quiero que tú me hables, Señor. Yo clamo a ti, así como David clamaba, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ese deseo, ese ardor por Dios es lo que clama en oración. Esa es la primera pregunta, está dentro del marco de la oración. Lo segundo es, ¿está apoyado por las Escrituras? Porque es posible que yo me esté formulando un Dios o un método de cómo adorar a Dios apoyado en mi propia inteligencia, en mis propios preceptos, en mis propias ideas, ideal, pero no apoyado por las Escrituras.
en nosotros. De Él, por Él y para Él. Dios obrando en nosotros. Y todo comienza con la salvación, una relación personal y el conocer a Dios por medio de Jesucristo. Dios desea que nosotros entremos en una relación personal con Él y que le conozcamos por medio de Jesucristo. Pero no se queda ahí, sino que también tiene que ver con nuestra transformación. Romanos 12:2 habla de que nosotros seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Y eso ocurre por medio de la palabra. Romanos 12:2. Así que Dios obrando en nosotros para salvación, para transformación, formando el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas y formando en nosotros un cuerpo que le glorifique y exprese sus alabanzas y su adoración a Él. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y está hablando de un pueblo que ha experimentado la salvación, cuyo Dios ha obrado la salvación, cuyo Dios está transformando por medio de la renovación del entendimiento y que Dios está formando vidas y elevando y causando en nuestros afectos para que nosotros glorifiquemos y le expresemos gloria y honra por medio de nuestra alabanza y adoración. Una iglesia que le adore en espíritu y verdad. Una iglesia que se reúna en Cristo Jesús. Este pueblo es creado para mí y publique las alabanzas al Señor, la honra debida a su nombre, para que con cánticos, con exaltación, con nuestras bocas, en la libertad del Espíritu Santo, podamos declarar su alabanza y adoración al Señor, porque Él es digno de toda la gloria. Él es digno de toda la honra. Dios obrando en nosotros. Número 2, Dios edificando a su iglesia. Dios obrando en nosotros y ahora Dios edificando a su iglesia. Estamos hablando aquí de crecimiento y profundidad en la palabra. Queremos una iglesia donde Dios la esté edificando continuamente a través del crecimiento y la profundidad en la palabra. En Hechos capítulo 6 versículo 7 dice, y crecía la palabra y el número de los discípulos aumentaba y Dios añadía a los que habían de ser salvos. Y todo parte de que del crecimiento y la profundidad en la palabra. Cuando nosotros vamos profundo en la palabra crece porque la palabra es espiritual, la palabra no es un libro, la palabra es vida y la vida de Cristo en la palabra, el espíritu en la palabra crece y se manifiesta y por lo tanto la palabra crece. La profundidad nos lleva a profundidades que podemos entonces proclamarle. No podemos dar de lo que no tenemos a menos que no conozcamos a Dios profundamente. Y por lo tanto el número de los discípulos se añadía y Dios añadía a los que habrían de ser salvos. Pero lo próximo es crecimiento y profundidad de la palabra, así como Dios edifica a su iglesia, pero también Dios edifica a su iglesia fomentando el ejercicio bíblico de los dones y talentos dentro de su cuerpo. Fomentando el ejercicio bíblico de los dones y talentos dentro del cuerpo. Yo quiero traer a su consideración de que el Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones y ministerios no ha cesado, sino que continúa. Y hoy día el Espíritu Santo sigue obrando en medio de su iglesia y Dios sigue repartiendo dones y ministerios dentro de su iglesia para edificación del cuerpo. Y de esa manera nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, según el don que habéis recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, fomentando el ejercicio bíblico de los dones y ministerios en el cuerpo. Y tercero, Dios está edificando a su iglesia viviendo en comunión como familia de Dios. Ese vivir en comunión. Hemos sido llamados a vivir en esa coinonía,
en ese habitar los hermanos juntos en armonía, como dice el Salmo. ¿Verdad que es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras? Y dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese habitar los hermanos igualmente en uno, en esa unidad del Espíritu, en ese siendo bautizados en su cuerpo. Pero al mismo tiempo, en Efesios que nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es ser familia. Yo estoy tan agradecido al Señor por la manera tan increíble en que el Señor ha despertado su espíritu en medio de comunión de vida, haciéndonos conscientes de las necesidades a través de su cuerpo. Y es tan increíble. Yo estoy tan agradecido al Señor porque es el amor de Dios manifiesto, reflejado. Ser una iglesia que viva, que manifiesta, que proclame la centralidad de Dios como el origen, medio y el objetivo final para todas las cosas. El tercer punto es Dios capacitando obreros. Dios capacitando obreros a través de la predicación y enseñanza expositiva. El Salmo 119 dice que la exposición de tus palabras alumbra. Y a través de la enseñanza y exposición de la palabra, nosotros estamos siendo enseñados expositivamente. Y no solamente es enseñanza a la cabeza, ¿verdad? O lo que se dice ortodoxia, es enderezar el camino, enderezar nuestro pensamiento hacia la verdad, apuntando hacia la verdad de Cristo. Pero al mismo tiempo, a través de la enseñanza, a través del discipulado y entrenamiento para la obra del ministerio. A través del discipulado y entrenamiento para la obra del ministerio. Tiene que ver con las manos, tiene que ver con la ortopraxis, con la práctica en la verdad de la palabra. No podemos divorciar el conocimiento de la cabeza con las manos. Todo dentro de la verdad. Todo dentro de lo que es la centralidad de Dios. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos divorciar lo que tiene que ver con nuestra parte afectiva, nuestros afectos. Elevar nuestros afectos, expresando el amor y devoción a Dios. La suficiencia en la plenitud de Cristo y la dependencia del poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando tú sirves a Dios, ¿por qué le sirves a Dios? Y esta última, yo le sirvo a Dios no porque yo fui al seminario o estudié en un estudio bíblico o me enseñaron, o porque a mí me gusta servir. Yo le sirvo a Dios porque Él me amó y yo le amo con todo mi corazón. Y a Él le doy todo mi amor y mi devoción. Y porque su amor me ha cautivado y su amor me ha marcado para siempre. Yo encuentro en Cristo Jesús la única suficiencia. En Él estoy completo. Y solamente dependo del poder y la unción del Espíritu Santo. El afecto hace la diferencia. Porque si yo me conformo con el conocimiento de ortodoxia de cabeza solamente, me vuelvo intelectual. Si yo dependo de las obras que yo haga aquí, me voy a quemar. Voy a cansarme, voy a agotarme físicamente, pero al mismo tiempo voy a perder el gozo, voy a perder el propósito, me vuelvo legalista. Porque me creo que por las obras que yo haga es que yo voy a alcanzar a Dios. Pero cuando yo conozco a Dios y busco conocer, estudiar su palabra, saber más de Dios y conocer y participar de sus obras, pero sabiendo de que yo le amo porque Él me amó primero.
de que todos mis afectos están elevados hacia Él. Y esa es la única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. Y yo te adoro sirviéndote, yo te adoro agradándote. Tú eres la razón de mi vida. Y entonces, cuando tú lo descubres de esa manera, estás entrando en una relación afectiva con Dios que marca. Y de esa manera Dios quiere capacitar obreros. Dios obrando en nosotros, Dios edificando a su iglesia, Dios capacitando obreros. Y ahora la cuarta, Dios enviando al mundo. Enviando al mundo en aquello que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Enviando al mundo en aquello que dice Mateo 28, de id y hacer discípulos a todas las naciones. En aquello que tiene que ver con proclamar el evangelio, hacer discípulos y establecer, plantar iglesias en otras localidades. Dios no nos llamó en comunión de vida para tener muchas personas sentadas en asientos. Sí nos da gozo tenerles sentados en nuestros asientos. Pero Dios nos llamó en comunión de vida para que nosotros, primero reconociendo que Dios está obrando en nosotros, Dios está edificando su iglesia, creciendo en Él, profundizando en Él. Dios está capacitando obreros que vayan al servicio del ministerio. Pero eso va con una finalidad. Y es que un día esos obreros van a salir, van a ser enviados. Y van a ser enviados, ¿verdad?, a otros lugares, a conquistar la tierra que Él puso delante de nosotros. ¿Cuánto es tu búsqueda de la centralidad de Dios? Buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. ¿Cuán centrada está tu vida en Dios? Y en ese buscar, cuán auténtico eres, iglesia. Que tú eres una iglesia que vive, manifiesta y proclama la centralidad de Dios como el origen, medio y objetivo final para todas las cosas. Esa es la visión y esa es la misión de Dios. Padre, en esta mañana te damos tantas gracias porque por tu misericordia tú te has revelado a nosotros y continúas obrando. Y te pedimos que tú hagas esta palabra realidad en cada una de nuestras vidas, para que nosotros podamos buscarte a toda costa y con pasión esa centralidad en ti, Señor. Y para que seamos una iglesia que vivamos, manifestemos y proclamemos esa centralidad de Dios. Porque de ti, por ti y para ti fueron hechas todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Buscas contenido que te edifique espiritualmente? Suscríbete al canal de YouTube de Pastor Pepe en la Red. Aquí encontrarás contenido gratuito en español, creado para ti. Disfruta de enseñanzas expositivas a la luz de la palabra de Dios en Pastor Pepe desde el púlpito. Y explora temas de interés general y de la actualidad en Notas Sueltas. Además, deleita tu alma con música original que te eleva y te inspira en José R. Bass Music. Nuestro contenido está disponible en todas las plataformas de descarga, para que puedas acceder a él en cualquier momento. No te pierdas nada. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Visita pastorpepe.com para más información. Pastor Pepe en la red.